y estaremos examinando los versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Vamos a ponernos en pie como reverencia a las Escrituras. Voy a leer de la Reina Valera. Ustedes tienen la nueva versión internacional. Y dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has regalado esta comunión, Señor. Gracias, oh Dios, por permitirnos hoy, Señor, abrir tu palabra, Señor, y poder ir a ella, Señor, y sobre todo, poderla entender, Señor. Te rogamos, oh Dios, ahora que tú nos regales, Señor, de tu gracia, el poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, a través del poder de tu Espíritu, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú hagas la obra, Señor, a través de tu palabra, Señor, que haga ella el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, que es producir en nosotros, Señor, santidad, Señor, es producir en nosotros perseverancia, un deseo cada vez más, Señor, de amarte, Señor, y de conocerte cada vez más, Dios. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza, Dios, rogando, Dios, que todo lo que se diga aquí, Señor, que sea conforme a tu palabra, quede en los corazones de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 En esta mañana vamos a examinar una de las exhortaciones del autor de la Carta de los Hebreos. Personalmente, la Carta de los Hebreos es una de las cartas que a mí más me gusta. Yo sé que toda la escritura es maravillosa, pero la Carta de los Hebreos es una de las cartas que más me da ánimo a mí como creyente a continuar caminando la carrera de la fe. Y precisamente esta mañana este mensaje se llama Corre la carrera de la fe. Corre la carrera de la fe. Y yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué hace que un corredor de maratón sea un buen corredor? Muchos de ustedes han visto en las noticias, o ustedes han visto cuando empiezan las Olimpiadas, que dentro del atletismo hay una carrera que se llama la carrera del maratón. Y a diferencia de las carreras normales que nosotros conocemos de atletismo, que son muy emocionantes, nosotros vemos, por ejemplo, cuando alguien corre los 100 metros planos, todo el mundo prende sus televisores y todo el mundo quiere ver correr a Usain Bolt. Pero cuando nosotros vemos una carrera de maratón, no es una carrera como muy llamativa, porque es una carrera que puede durar 1 hora, hora y media, y es una carrera de grandes distancias, es una carrera de alta resistencia. ¿Y qué hace entonces a un corredor de maratón que sea un buen corredor? Los corredores de maratón son atletas de alta resistencia, y ustedes pueden, por ejemplo, notar a Usain Bolt, que su contextura física es un hombre musculoso, es un hombre alto. Pero cuando nosotros vemos a los corredores de maratón, esos corredores son bien delgados, son personas de contextura no muy gruesa. Ustedes, por ejemplo, ven a la mayoría de corredores africanos, ellos son corredores delgados, son hombres que parecieran que estuvieran desnutridos. Pero si ustedes ven cuando ellos corren estas distancias, ellos son los primeros que llegan y casi siempre ganan. No son muy veloces, pero tienen mucho aguante. Esas personas deben ser atletas con una condición física muy buena. Y dependiendo del estado de su cuerpo, y dependiendo de la disciplina que ellos tienen de su vida personal, de su vida cuando ellos van al gimnasio, así mismo es su desempeño en la carrera. Entonces podemos decir que los maratones son carreras duras, son carreras largas, de muchas horas y de muchos kilómetros. Nosotros vemos en las Olimpiadas el gran esfuerzo que hacen estos hombres. Yo no sé si ustedes han visto que muchos de estos hombres, cuando ellos están corriendo en un sol como el que está haciendo hoy, o más fuerte, muchos de estos hombres empiezan a tener calambres, muchos de estos hombres comienzan a deshidratarse, y muchos de estos hombres quedan tirados en la carrera. Muchos al final no llegan, y casi siempre, como nosotros sabemos, el que llega hasta el final, el que resiste hasta el final, es el que gana y recibe su premio. Entonces, si nosotros aplicamos esto a la vida del creyente, ¿qué hace que un creyente corra bien su carrera de la fe? ¿Qué hace que un creyente pueda correr la carrera de la fe de tal manera que él pueda llegar hasta el final? Y nosotros vemos hoy en día en la mayoría de las iglesias cristianas, muchos piensan que se necesitan experiencias místicas para poder ellos fortalecer su fe y poder correr bien. Muchos
piensan hoy en día que una gran dosis de unción va a hacer que yo pueda correr la carrera de tal manera que yo pueda estar más enfocado. O algunos piensan que un buen concierto o una buena música va a mejorar el estado espiritual del creyente. Pero si nosotros vamos a otras iglesias, a otro tipo de iglesias, otros piensan que una buena motivación al éxito, unas buenas palabras de prosperidad y de riqueza, va a hacer que el creyente pueda correr la carrera de la fe de una forma más, o una forma mejor. Si nosotros vemos aquí la carta de los hebreos, estos creyentes hebreos estaban a punto de ellos claudicar de su fe. Ellos estaban pasando por grandes luchas, estaban pasando por grandes aflicciones, estaban siendo perseguidos por su fe. Estos hombres habían sido creyentes hebreos y al haber cambiado su fe por la fe en Cristo, estaban empezando a ser perseguidos. Nos dice el autor de Hebreo que muchos de ellos estaban hasta sufriendo embargo, estaban siendo quitadas todas sus bienes materiales. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Y muchos de ellos al ver esto estaban cansados y estaban tentados a abandonar la carrera de la fe. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo puedo yo seguir hasta el final sin abandonar la carrera de la fe? Y si ustedes notan, al contrario de las carreras que nosotros les acabo de mencionar, que nosotros vemos en las Olimpiadas, el creyente en la carrera espiritual no es el primero el que lleva el premio, sino el que llega hasta el final, el que lleva el premio. Nosotros vemos que siempre Usain Bolt aparece de primero en todas las primeras planas de los periódicos. Nosotros vemos que siempre estos atletas, el que gana aparece de primero, y todo el mundo se olvida de quién es el segundo o el tercero. Pero para Dios es más importante el que el creyente llegue hasta el final. Dios dará su premio a los creyentes fieles, aquellos que producto de su perseverancia, que es producto de su fe, como veremos aquí en este pasaje, llegan hasta el final de la carrera. Entonces, en esta mañana, hermanos, hoy veremos 3 principios en este pasaje que nos enseñará cómo perseverar en la vida cristiana, cómo correr la carrera de la fe de tal manera que yo pueda llegar hasta el final. El escritor aquí de Hebreo nos dirá qué hacer para continuar la carrera de la fe y cómo finalizar. Si usted sigue estos principios, usted estará seguro de que usted podrá llegar hasta el final. Y no lo digo como que sea algo que usted haga en su propia fuerza, sino veremos aquí en el pasaje como nos lo dice el autor de Hebreos, cómo Jesús es quien nos motiva a nosotros a seguir la carrera de la fe. Y en primer lugar, hermanos, veremos, o la primera exhortación del autor de Hebreos aquí, es: corramos quitándonos el peso del pecado. Si nosotros vamos ahí en el versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una conexión aquí entre el capítulo 11 y el capítulo 12 de Hebreos. Si ustedes alguna vez han leído el capítulo 11 es muy famoso, porque la gran mayoría de las personas siempre citan este pasaje en el versículo 1 hablando de la fe. Pero lo que la gente nunca se da cuenta, la gran mayoría de cristianos, es cómo el autor de Hebreos aplica ese versículo 1 a todos los creyentes del Antiguo Testamento, y cómo ellos corrieron la carrera de la fe en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El capítulo 11 nos muestra la manera como los creyentes del Antiguo Testamento sufrieron gran tribulación y gran persecución a causa de la fe que ellos tuvieron en el Mesías por venir. Entonces el autor de Hebreos nos dice aquí, hay un por tanto ahí al principio en el versículo 1. Él está haciendo un puente entre lo que ha dicho en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Teniendo en cuenta, podemos traducir ese por tanto, teniendo en cuenta cómo ellos corrieron la fe, cómo ellos perseveraron, cómo ellos fueron perseguidos por la fe. Por tanto, nosotros tenemos una gran nube, tenemos una gran, digámoslo así, una gran tribuna en los cielos, viendo a todos los creyentes del Nuevo Testamento correr esta misma carrera ahora. En otras palabras, mis hermanos, ustedes están siendo vistos ahora mismo por todos los creyentes que nos han precedido en la carrera de la fe. Todos estos creyentes que han caminado con fidelidad, con perseverancia en la carrera de la fe, y ellos están viéndonos a nosotros. Ellos nos están viendo a nosotros en la pista de carreras, correr. Tú eres el foco de atención de estos hermanos. Quizás Spurgeon, Calvino, David, Abel y todos estos creyentes que nos han precedido están viendo expectantes cómo nosotros corremos la carrera de la fe. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que la vida cristiana no es fácil. Nosotros sabemos que la vida cristiana tiene muchas luchas, a diferencia de lo que nos enseñan hoy en muchos lugares. La vida cristiana no es fácil, hermanos, pero tampoco es imposible.
No es imposible para los creyentes. Es una carrera con muchas dificultades, peligros. Lo estábamos cantando ahora en el himno de Sublime Gracia. Muchos peligros, muchos obstáculos, muchas aflicciones. Pero al final hay un galardón para todos aquellos que perseveren fielmente. Si nosotros leemos en el capítulo 11, en el versículo 36 al 40, el autor de Hebreos nos da una conclusión de estos creyentes del Antiguo Testamento. Dice Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El autor de Hebreos está diciéndonos aquí qué clase de persecución ellos afrontaron. Y en el versículo 39 nos dice el autor de Hebreos que todo esto que ellos hicieron mostró de ellos que tenían una fe correcta, y Dios dio testimonio de su fe, pero con una diferencia con nosotros. Ellos no recibieron lo prometido. Ustedes saben que Abraham obedeció a Dios, pero él nunca vio realmente lo que Dios le había prometido. Nosotros vemos a Moisés, como él nos dice el autor de Hebreos, que él persevera, él obedeció a Dios, pero por un pecado él no pudo entrar a la tierra prometida. Y dice Dios que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nosotros no fuéramos perfeccionados, pero para que no fuesen perfeccionados ellos, aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que nosotros debemos pasar por las mismas aflicciones, somos perfeccionados por las aflicciones, parecido o igual como ellos lo hicieron. Entonces, ¿qué conexión tenemos nosotros con los santos del Antiguo Testamento? Ellos corrieron la carrera como nosotros, hermanos, aunque no vieron lo que se les prometió. No nos espera a nosotros nada mejor que ellos, pero somos animados por el autor de Hebreos a considerar que quizás pasemos el mismo proceso de santificación a través de las aflicciones, para que un día nosotros estemos con ellos en el cielo, a su lado. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Estamos pasando por las mismas aflicciones. Esto debe de motivar a un creyente. Esto debe de hacer ver al creyente que le están dando la misma fe antigua de los creyentes del Antiguo Testamento. Estamos siendo observados por ellos. Somos como el atleta de las Olimpiadas que está siendo visto por todos los espectadores en la tribuna. Y todos los ojos están puestos sobre nosotros, viendo cómo corremos la misma carrera que ellos corrieron. Todos los cristianos, hermanos, y esto lo digo con toda certeza como está aquí en la Escritura, todos los cristianos y solo los cristianos están en la pista de carreras de la fe. El mundo no puede correr la carrera de la fe. Y esta carrera de la fe, hermanos, es la diferencia entre obtener el galardón eterno o salir de la carrera y caer de la fe. No hay punto intermedio, mi hermano. Tú estás o corriendo en la pista de carreras o tú estás descalificado, listo para ir al infierno. No hay punto intermedio. Esto es lo que el autor de Hebreos les dice aquí a estos creyentes. O ustedes corren hacia adelante o ustedes van para atrás, como ustedes lo pueden leer ahí en los capítulos 6 y el capítulo 10 de Hebreos. Como los falsos creyentes caen de su profesión de fe y se pierden. Entonces vemos nosotros aquí que solo el creyente puede correr esta carrera. Solo el verdadero creyente va por este lugar, no hay punto intermedio. Yo no puedo decir soy creyente y corro la carrera de la fe, bueno, solo los fines de semana y entre semana me salgo de la pista y hago otras cosas. No, mi hermano, el verdadero creyente corre por la pista de la fe. Ahora el autor de Hebreos nos dice cómo nosotros debemos correr. Ya nos ha dicho que hay una gran nube de testigos que nos están observando, que están viendo cómo nosotros corremos la carrera de la fe, que ellos están viendo cómo nosotros también sufrimos las mismas aflicciones. Y ahora el autor de Hebreos nos dice cómo debemos correr la carrera de la fe y nos dice ahí en la segunda parte del verso: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué se refiere aquí el autor de Hebreos? Bueno, si ustedes han visto o ustedes buscan, en la antigüedad los corredores de maratón corrían desnudos. Nosotros vemos hoy en día que estos hombres como Usain Bolt y todos estos corredores usan como una ropa especial para ellos poder correr más rápido. Pero en la antigüedad los corredores de maratón se despojaban de toda su ropa, se untaban como una especie de aceite y se ponían unos zapatos y corrían de esa manera. Y así era para ellos mucho más fácil correr. Ahora, no era provechoso para el corredor que él llevara peso, porque eso evitaría que él corriera bien. Entonces el autor nos exhorta aquí que como los
la antigüedad, nos despojemos del peso que no nos deja correr. Ahora, tú sabes por qué hay mucha gente que no está progresando en la fe. ¿Sabes por qué no hay gente que no crece espiritualmente? Porque hay personas que tienen peso sobre ellos que no les deja correr la carrera de una manera correcta. Por eso hay tantas personas estancadas. Por eso vemos tantas personas que llevan 10, 15, 20 años en una iglesia y no se les ve ninguna mejoría en su fe, no se ve un crecimiento en la fe. Y es porque hay pesos en ellos. Y aquí el autor de Hebreos nos habla de dos cosas. Nos habla del peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿a qué se refiere el autor de Hebreos aquí con el peso? Aquí cuando nosotros vemos la palabra peso, se refiere a aquellas cosas que son lícitas para nosotros, pero que con un mal uso que nosotros le damos se convierten también en un peso para nosotros. Por ejemplo, si nosotros vemos televisión, la televisión por sí misma no es mala. Yo puedo ver un programa, puedo ver un partido, puedo ver cualquier cosa, pero si la televisión comienza a absorberme, yo comienzo a pasar más tiempo en la televisión que en la escritura y aprendiendo de la palabra de Dios, tarde que temprano, mis hermanos, la televisión será un obstáculo para mi carrera de la fe. Yo puedo tener un trabajo, y puedo ganar mucho dinero, y yo puedo con esto sostener a mi familia. Y obviamente la escritura nos manda, sobre todo a los varones, a sostener nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo comienza a absorberme? Comienza a hacer otro peso más en mi carrera de la fe. Ya no vengo a la iglesia, ya no vengo a los estudios bíblicos, ya no oro porque estoy totalmente absorbido por mi trabajo. Y ya no estoy corriendo la carrera de una manera más fácil. Ya comienza el trabajo a ser también otro peso y otro obstáculo. Entonces, el autor de Hebreos nos da la primera regla para poder correr la carrera cristiana. Y nos habla de todos aquellos pesos. Ustedes conocen sus pesos, mis hermanos. Yo no sé con qué tú luchas, que sea una cosa legítima. Pero eso hace contrapeso para que tú puedas correr tu carrera de la fe. Ahora el autor nos habla del segundo peso, o del segundo obstáculo, y es el pecado. Y ese es el obstáculo más grande en la vida del cristiano. El pecado es el mayor obstáculo para que tú puedas correr la carrera de la fe. Es el deber santo del creyente. Si quiere continuar en la pista de carreras, si él quiere correr la carrera y llegar hasta el final, él debe ocuparse de mortificar su pecado. Nos dice el autor ahí que el pecado tiene una característica. Dice el pecado que nos asedia, y la palabra en el original es el pecado que nos amarra, que nos enreda. O sea, el pecado es algo, hermanos, que al principio parece muy fácil de lidiar. Y yo puedo decir el pecado, yo puedo tratar este pecado a mi manera, y yo puedo coger este pecado y bueno, para mí no va a ser algo difícil de manejar. Pero dice aquí el autor de Hebreos que este pecado comienza a engañarnos, a envolvernos, a endurecernos. Y si ustedes notan ahí, dice el pasaje que nos asedia, en otra versión dice que nos asedia fácilmente. Para nosotros, hermanos, el pecados que nosotros permitimos, va a comenzar a endurecernos, y va a comenzar a engañarnos, y va a comenzar a jalarnos de una manera muy sutil. Porque muchas veces no queremos leer la escritura, porque muchas veces no queremos nosotros venir a la iglesia, porque muchas veces nos da vergüenza que la gente diga que somos cristianos. Es porque el pecado comienza a ganar terreno en nosotros y no permite que nosotros podamos correr la carrera de la fe como Dios quiere que corramos. Entonces la lucha, hermanos, contra el pecado es fundamental en la carrera del cristiano. Un cristiano que no está luchando con su pecado es un cristiano que no está corriendo la carrera de la fe de una forma legítima. Un cristiano que no está combatiendo su pecado está sembrando para su futura descalificación. Entonces debemos nosotros ver dos aspectos aquí. Por un lado el peso, cosas legítimas que nos enredan, que con el uso abusivo y con el exceso comienzan nosotros a hacernos peso. Y por otro lado el pecado que nos asedia, el pecado que corre detrás de nosotros, que nos agarra para que nosotros no podamos correr la carrera. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué viene el desánimo a los creyentes? Por el pecado, hermano, que tú no mortificas. Un pecado en el que tú no te ocupas. Ese pecado comienza a ganar terreno en tu corazón y comienza a traer desánimo. Ya las cosas de Dios no te son de la misma atención que tenías al principio. Porque las cosas de Dios comienzan a ser tan aburridas a veces, como tan monótonas. Porque no permites porque esas cosas no permiten que las cosas de Dios tengan importancia para ti. Y tú comienzas a pasar tiempo más en otras cosas. La palabra de Dios comienza a ser algo aburrido. Y eso comienza a ser un peso para correr la carrera de la fe. Tú sabes, mi hermano, qué cosas hay en tu corazón ahora mismo, compitiendo por tu atención,
Tú sabes qué cosas hay en tu corazón, qué cosas hay en tu casa, que compiten con la palabra de Dios para ser el centro de tu corazón, de tu atención. Si esas cosas están ganando tu atención, quítalas de tus ojos. Quítalas de ti porque harán que tu ritmo de carrera vaya disminuyendo y al final, mi hermano, te hará caer. Entonces, la pregunta es, ¿quieres triunfar realmente en la carrera de la fe? ¿Tú quieres correr de tal manera que tú puedas llegar hasta el final? ¿Tú quieres correr de tal manera que tú puedas ser un vencedor al final? Lucha con el pecado, mortifica el pecado, pelea con el pecado. Si hay algo que caracteriza al creyente, es que el creyente lucha con el pecado. Por eso el autor de Hebreos nos dice al final, ahí en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque él sabe que la característica principal, una de las características principales del creyente, es que él mortifica el pecado. Cuídate, mi hermano, en abusar de lo que es legítimo. No sea que te estorbe para correr tu carrera, mi hermano. Que nada se enrede, mi hermano, y te impida correr. El pecado tratará de asediarte. Y tú te vas a empezar a dar cuenta, tú comienzas a mortificar el pecado y el pecado va a querer asediarte aún más. El pecado va a querer agarrarte aún más para que tú no corras. Porque el diablo sabe que si nosotros corremos de tal manera llegaremos al final. Porque Cristo obra en nosotros de tal manera que nosotros podamos llegar hasta el final. Como dice Pedro en una de sus cartas, que su poder, todas las cosas que nos han sido dadas para la piedad. Dios nos ha dado su poder, nos ha dado su palabra. Y Él sabe que al final llegaremos. Por eso Él permite y Él pone tentaciones y trabas y luchas para el creyente. El pecado peleará contigo para que tú lo satisfagas, para que tú lo lleves a cabo. Él querrá distraerte de lo que es verdaderamente importante. Nosotros enfrentamos un enemigo fiero. Nosotros debemos mortificarle, debemos darle muerte. Hay cosas, mi hermano, que te están desanimando, que te están estorbando para que corras fielmente. El único remedio para quitarlas, mi hermano, es deshacerse de ellas. No hay otra manera. Tú puedes orar mucho, está bien, y tú puedes leer mucho la Escritura, está bien, pero tú debes tomar acciones y quitar esas cosas. Tomar acción. En segundo lugar, el autor de Hebreos nos dice que corramos con perseverancia. Ya vimos el primer punto. El autor de Hebreos nos dice que debemos correr sabiendo que hay una nube de testigos viéndonos, sabiendo que hay un peso que nos es contrario a nosotros y el pecado que va detrás de nosotros asediándonos. Ahora el autor dice en el versículo 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor no solamente dice que nos quitemos el peso y el pecado, y la palabra paciencia o perseverancia que usa aquí el autor no es como nosotros pensamos, es que paciencia es estar yo sentado en la fila del banco esperando a que me atiendan, o estar nosotros en la fila del hospital esperando a ver si el doctor me va a atender. No, la perseverancia es una actitud básica de los creyentes, dice aquí un diccionario, en vista de la orientación escatológica de su fe. En otras palabras, el creyente sabe lo que le espera al final de su carrera, y él corre con paciencia porque sabe que lo que viene adelante es mucho mayor y mucho más grande que lo que él está viviendo aquí en su vida terrenal ahora. Dice aquí un autor, de cara a un mundo hostil, esperan confiadamente la consumación del reino y su propia salvación. Entonces el creyente está esperando de tal manera. No es que el creyente se sienta aquí, bueno, voy a esperar que Dios me salve, voy a esperar que Dios me mortifique el pecado. No, el creyente se mueve de tal manera. ¿Cómo se demuestra la paciencia? Él corre de tal manera que él afronta todo este pecado y todo este peso que viene. Estas dos cosas están relacionadas. Tú no puedes correr si tú no te quitas estos pesos de encima. Entonces el cristiano sabe, mi hermano, que su meta de llegada es celestial y no es terrenal, y que está segura porque Dios lo ha prometido, porque Dios ha dicho que el creyente llegará al final. Pero dice la Biblia en algún lugar que debemos ser pasivos en nuestra carrera aunque está segura, como muchos dicen, bueno, soy salvo, siempre salvo, entonces yo no hago nada y espero que el Señor me salve, como los que malentienden la doctrina dicen. El autor no nos da aquí permiso para tener una vida cristiana pasiva, mi hermano. El hecho de que nuestro galardón esté seguro en los cielos no es la plataforma para dormirnos. Por el contrario, sabiendo que las cosas nos esperan allá, debemos esforzarnos y armarnos de perseverancia.
La vida cristiana está caracterizada por la lucha, mi hermano. Nada es fácil, como dicen los que van al gimnasio. Sin dolor no hay ganancia. Y uno ve los que van al gimnasio y eso les duele el brazo. Y hacen gimnasio y toman proteína y dejan de comer ciertas cosas y comienzan. ¿Y qué pasa? Ellos después de unos meses comienzan a ver el resultado. En la vida cristiana es algo parecido, mi hermano. Para poder tener una buena salud espiritual, un buen estado físico espiritual, hay que esforzarse, mi hermano, y actuar con perseverancia. La vida cristiana no es ajena a la lucha. Si tú estás viviendo una vida cristiana en la que no hay lucha, probablemente tú no eres cristiano. Probablemente el Espíritu Santo no vive en ti. Porque nuestra naturaleza celestial lucha con las cosas terrenales que hay en nosotros. Entonces hay que pasar por muchas dificultades, como dice el libro de Hechos, para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, por otro lado, el cristiano es uno que no abandona la pista de carreras, aunque la pista se ponga difícil. El cristiano no es el que abandona el barco cuando todo se pone difícil, aunque es la tentación de nuestra carne. Y cuando la vida cristiana se pone muy dura, yo como que mejor me voy, mejor como que niego a Cristo. Y eso es lo que estaba pasando, recordemos, a los creyentes hebreos. El creyente no es de los que retrocede, mi hermano. El crecimiento espiritual es lento, pero es seguro. Yo sé que ustedes pueden escuchar ese sermón hoy y puede que no pueden aplicarlo ya de una vez, y tampoco les espero que lo hagan, porque el crecimiento espiritual es lento, es poco a poco. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tenga paciencia, porque él sabe que no es fácil. Y el mismo autor les ha dicho a ellos ya, a sus lectores, quiénes son los verdaderos cristianos. Ahí en Hebreos 10, 35 al 39 él dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la misma paciencia que le está diciendo aquí, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahora él cita acá el Antiguo Testamento y dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Él está diciendo la identidad espiritual de los creyentes. Si tú has sido tentado a retroceder, el autor de Hebreos dice aquí que los que retroceden, no retroceden simplemente para irse al mundo, a disfrutar del mundo. Dice, para perdición. Y él dice, no somos de aquellos que retroceden, sino que somos los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nuestra fe nos lleva a la perseverancia. Una fe saludable, mi hermano, es una fe que sobrepasa toda adversidad que se presente. Ahora la pregunta es, ¿tu fe te está llevando a pasar las adversidades de una forma más fuerte? ¿Tu fe se está fortaleciendo de tal manera que tú puedas correr con perseverancia? La paciencia es la forma en que actuamos mientras esperamos. ¿Te sientes tentado a abandonar la carrera de la fe como los creyentes de esta carta? Yo te doy una exhortación que dice aquí el autor: no retrocedas, corre con paciencia, corre con perseverancia, no desmayes, aunque todo está difícil, no desmayes. Ahora vamos a ver el tercer punto, y vamos a ver en tercer lugar cómo Jesús nos muestra a nosotros cómo correr la carrera de la fe. Y el tercer punto es: corramos con una sana perspectiva de Jesús. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas personas usan este texto para defender a los falsos maestros. Y muchas personas dicen, bueno, es que Maldonado está enseñando tal cosa o tal otro predicador. Usted no diga nada, usted no juzgue, ponga los ojos en el Señor. Pero ustedes notan aquí el autor, por el contexto, él no está diciendo eso. El autor está diciendo que debemos poner nuestros ojos en Jesús. En otras palabras, debemos mirar cómo Jesús corrió la carrera para poder correrla de la manera que lo hace. Esto nos habla a nosotros, hermanos, que la vida cristiana es una vida de imitación. Nosotros imitamos a otros. Pablo dice, imitadme a mí mientras yo imito a Cristo. ¿Y cómo correr la carrera cristiana, hermanos? No es la excepción. El autor de Hebreos nos da aquí el gran ejemplo de cómo correr la carrera. Él ya ha citado a los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora él va a citar aquí el gran ejemplo, que es Cristo. Y lo primero que nos dice acá es que debemos correr con la mirada puesta
en la meta. Y la meta, mis hermanos, del cielo, como lo dijimos ayer, no es simplemente llegar a un lugar donde hay calles de oro y donde hay piedras preciosas por todos lados, no. Dice la Escritura en Apocalipsis que Cristo es el que alumbra todo la Nueva Jerusalén. Él es el centro de todo el cielo. La razón por la cual nosotros queremos ir al cielo es porque Cristo está ahí. No es simplemente por decir es que yo fui salvo del infierno y bueno, no me voy a quemar. No, mi hermano, si tú piensas así, no han entendido todavía qué es la salvación. El mismo galardón es Cristo. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo correr la carrera. El autor ahora nos quiere mostrar la manera en que Jesús corre la carrera y nos traza el ejemplo que debemos seguir. Dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, aquí la Reina Valera traduce de una forma diferente a como está en el original. En el original la palabra autor es la palabra pionero. Y ustedes saben que es un pionero. Es una persona que va a un cierto lugar, o es la persona que primero hace una hazaña o hace cualquier otra cosa. Jesús fue el primero que corrió la carrera de la fe. Él fue el primero en correr de tal manera que nos abre el camino para que nosotros podamos correr detrás de Él. Ustedes recuerdan, la Escritura dice que Jesús rompió el velo y permitió la entrada al cielo de los creyentes. Asimismo, Jesús sufrió todas estas cosas para podernos abrir un camino nuevo y nosotros podamos andar por Él. Entonces el autor aquí nos está pidiendo, hermanos, que pongamos los ojos en Él, es decir, que miremos cómo Él lo hizo y debemos mirar cómo Él actuó en cada una de las etapas de cómo correr la carrera de la fe. Él es el mejor ejemplo. Y luego el autor dice, el consumador de la fe. Se está refiriendo que Él es el que nos lleva hasta el final. Él nos abre, Él es el pionero de la fe y luego Él nos lleva a través de esa carrera. No es que tu hermano Jesús nos abre el camino al cielo y Jesús te dice, bueno, usted verá cómo llega. Yo le doy la fe y usted verá si llega al final. Yo lo espero allá. No, Jesús no es así. Jesús te abre el camino y Amén. Jesús te lleva hasta allá. Amén. Él es el consumador de la fe. Él te dará el poder para que tú puedas correr y llegar a la meta. Y dice aquí un comentarista, el escritor de Hebreos no pone el nombre de Jesús entre los héroes de la fe y otorga un reconocimiento especial, ya que lo llama el autor y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es el autor de nuestra salvación. Él es el que ha entrado al santuario celestial como precursor y ha abierto un camino nuevo y vivo para nosotros que nos lleva a este santuario. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, dice Hendricks. Él es el que nos ha abierto el camino. Entonces, como segundo aspecto, debemos considerar cómo corrió la carrera. Dice, por el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor nos va a explicar ahora el ejemplo de Jesús. Jesús afrontó sufrimientos, Jesús afrontó dificultades, y todas las tribulaciones sabiendo lo que le esperaba después. Jesús sabía que él pasaría por tremendo maltrato de este mundo. Jesús sabía que tenía que afrontar la ira de Dios, pero Jesús también sabía el gozo que era estar de regreso con su Padre. Después de haber llevado toda la voluntad de Dios a cabo y la salvación de los hombres, al quedar satisfecho Dios con el sacrificio de Cristo, Él se sentaría a la diestra de su Padre. Y eso es lo que el autor de Hebreos dice acá. Él sufrió todo este sufrimiento con el gozo puesto delante de Él. Y Él espera que el creyente corra la carrera poniendo los ojos en Cristo, que Él es el gozo puesto delante del creyente. Entonces, en los ojos de Jesús estaba puesto este gozo. Y la motivación para correr de Jesús eran los resultados gloriosos de su obediencia bajo difíciles circunstancias. Jesús sabía que bajo estas difíciles circunstancias Él iba a liberar a los hombres del pecado. Él iba a permitirles un nuevo camino. Entonces Jesús se sometió a la muerte más humillante, la cruz, que era la peor muerte de ese tiempo, y menospreció este sufrimiento. A mí lo que más me llama la atención aquí es cómo Jesús menosprecia el menosprecio. Es lo que dice el autor aquí. Menospreciando lo propio. O sea, cómo Jesús vio los sufrimientos como si nada. La palabra menosprecio ahí es cuando yo veo algo como si nada. Como que eso no me interesa, es poquito para mí. Jesús vio las aflicciones así. Las trató de una manera insignificante. Entonces el creyente debe tratar las aflicciones de este mundo como algo insignificante y ver la carrera, ver la meta espiritual como lo más glorioso.
Jesús aprovechó el menosprecio de los que le rechazaron para convertirlo en algo glorioso para Dios. Y la pregunta es, mi hermano, ¿cómo tú ves tus aflicciones en tu vida diaria? ¿La ves como algo muy grande? ¿Como algo muy difícil? ¿Como que, uy, de esta no paso? ¿Como que esta aflicción es demasiado fuerte para mí y no la voy a poder pasar? El autor de Hebreos nos dice cómo nosotros debemos afrontarlas. Mirando a Jesús, mirando el Evangelio. Tú miras los recuentos del Evangelio, cómo Jesús trató cuando Él fue acusado falsamente en este juicio. Cómo Jesús llevó con abnegación esta cruz hasta el lugar donde Él tenía que ser crucificado. Y nunca se quejó, nunca dijo nada malo. Cerró su boca y sufrió de esta manera, sabiendo lo que le esperaba al final. Pregunto, ¿qué piensas tú cuando vienen las aflicciones? ¿Cuál es tu actitud cuando vienen aflicciones? Ustedes notan aquí, la mente celestial es la que se somete al sufrimiento del mundo, sabiendo que no es todo lo que existe. La mente celestial tiene su mirada puesta, fija en Cristo, y en el gozo de saber que algún día estará en su presencia, y que eso es más valioso que todas las cosas que hay en este mundo, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. El creyente tiene una mirada escatológica. El creyente mira más allá de lo que hay. Una mente celestial es la que sufre mirando las promesas celestiales. Jesús tiene el sufrimiento enfrente y Él busca en cada situación de sufrimiento dar gloria a Dios. El versículo 3 nos dice ahora, hermanos, que debemos considerar, la palabra aquí considerar, es detallar de una manera cuidadosa, meditar cómo Jesús sufrió y cómo nosotros sufrimos. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos aquí? Él está comparando nuestra vida con la de Jesús, en el sentido de que el sufrimiento es común para todos los creyentes. Si Jesús sufrió, todo creyente ha de sufrir en esta vida. Ahora, si Jesús sufrió tal desprecio y oposición por parte del mundo incrédulo, ¿qué le espera al cristiano? A ti no te espera nada mejor que Jesús. Ahora, ¿qué debes hacer? Mirar a Jesús, no mirarte a ti. No mirarte de tu debilidad, sino mirar al Señor. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿qué pasa? Somos incapaces de correr la carrera. Por eso muchas personas no vienen al cristianismo. Y yo he escuchado esta oscuridad, porque se la he escuchado muy frecuentemente. Es que yo no voy a la iglesia porque tengo miedo a fallarle al Señor. Es que tú le vas a fallar al Señor. Tú eres débil. Tú necesitas a Cristo para poder andar como es digno del Señor. Tú necesitas el conocimiento de la verdad para poder andar como es digno del Señor. Tú necesitas el poder del Espíritu para poder andar como es digno del Señor. Entonces esta gente sí tiene razón. Sí realmente vamos a fallar al Señor. Pero ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Si nosotros nos vemos, no podemos correr. Pero cuando vemos la perfección de Cristo, sabemos que de nuestra dependencia de Él y recibimos nuevas fuerzas. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Veamos cómo Él sufrió y que no es diferente a nosotros para que nuestro ánimo no se canse. En otras palabras, mi hermano, nuestros sufrimientos no son comparables con los de Cristo. Y otra vez decimos, se me dañó el televisor. No, qué tribulación tan grande. Me quitaron el gas. Qué sufrimiento. O es que se me dañaron los zapatos. Qué sufrimiento. Mi hermano, nosotros no sufrimos ni el 1% de lo que Cristo sufrió. Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí. Tus sufrimientos no son tan grandes. Tú no has sufrido, como dice el versículo 4, hasta el pecado, hasta la sangre. Tú no has muerto luchando contra el pecado. Jesús sí murió por nuestro pecado. Entonces, mi hermano, Jesús fue perseguido hasta la muerte. Nosotros hemos luchado. Yo pregunto, ¿cuándo han venido aquí con armas a sacarlos de acá? A matarlos. ¿O cuándo han matado a uno aquí en la mitad de todos los demás? Ustedes ven en el África, por ejemplo, en Nigeria, gente que entra a las iglesias y se inmola y mata a 10, 15, 20 personas. Nuestras tribulaciones son ni siquiera de eso. No hemos luchado hasta el punto de morir. No sufrimos persecuciones. No hemos resistido tormentos aquí al punto de morir. No hemos sellado nuestra fe con nuestra sangre todavía. Y le hacen nos quejamos. En otras palabras, el autor de Hebreos le está diciendo, sus sufrimientos no son tan grandes como ustedes imaginan. No se cansen, no desmayen,
porque sus sufrimientos no son tan grandes como ustedes creen. No son nada en comparación con los de Cristo, aún con los de otros hermanos. Y ese es otro motivo para considerar a Cristo. Hay gente que permanece firme, hermanos, en peores situaciones que la nuestra. Yo escuchaba una historia de un niño en África, que el ISIS, el Estado Islámico, tomó su Biblia y la tiró al fuego. Y el niño quería su Biblia. Y él le dijo, ¿quiere su Biblia? Bueno, y cogió al niño y lo tiró al fuego. El niño sacó la Biblia del fuego y le quitó las páginas quemadas. El niño quedó con una quemada en su cara. Y aún así seguía leyendo su Biblia. Mi hermano, y esa gente permanece firme. Pregunta, ¿qué se necesita para que tú abandones la fe? ¿Qué se necesita? Los lectores de esta carta, mi hermano, habían sufrido demasiado. Hayan sido quitados sus propiedades, insultos públicos, perseguidos. Y se les anima aquí a que no abandonen, a que sigan corriendo. Si tú estás pensando en abandonar la fe, no abandones. Tus sufrimientos no son tan grandes como los de Jesús. Querido hermano y hermana, si estás siendo tentado a abandonar de la fe, el autor de la carta a los hebreos, que es el Espíritu Santo, te da estas aplicaciones. Primera, despójate de aquellas cosas legítimas que se han convertido en obstáculo para que corras la carrera de la fe. Mortifica el pecado que te envuelve con facilidad. Lucha con él, no te dejes vencer. No te dejes llevar por la culpa. Hay gente que dice, no, es que yo ya estoy tan mal del pecado que yo ya voy a abandonar. No, mi hermano, es una excusa para irte al mundo. Es preferir el sufrimiento que el pecado. Ustedes notaron aquí en el pasaje. El autor de Hebreos dice que es mejor sufrir que pecar. Y para el creyente es mejor sufrir que pecar. El sufrimiento te hace como Cristo. El pecado te aleja de Cristo. Para el autor de Hebreos es tan importante perseverar. Segundo, sé perseverante. Corre con paciencia, no con pasividad. Pase lo que pase, mi hermano y mi hermana, no abandone la pista de carreras. Persevera sabiendo que al final todos tus sufrimientos será, el final de todos tus sufrimientos será glorioso, será gozoso. Ten la expectativa divina en tu mente, sabiendo que Dios no te llamó a ti a esta carrera a correr en vano. Parece que aún está muy larga el final, la meta, pero Dios no te llamó a correr en vano. Tercero, pon tu mirada en Jesús. Eso quiere decir, no que tú pases por alto los errores de un falso maestro, sino quiere decir aquí, afronta las tribulaciones como Jesús lo hizo. Sométete a su voluntad sométete a la voluntad de Dios como Jesús sometió a la voluntad del Padre, sabiendo que Él se iba a sentar un día a su diestra. Medita en la forma como Jesús lidió con el mundo. Recuerda, Jesús menospreció el oprobio. Jesús dio como nada esas tribulaciones y esas burlas que Él sufrió. Sigue su ejemplo, no desmayes, Él te ha dado la fe, Él te da las fuerzas para continuar hasta el fin. Toma el sufrimiento de Jesús como Él lo tomó. Cuarto, no te distraigas de tu fe, poniendo los ojos en otras cosas. Pon tus ojos en Cristo. Él es el único, recuerda, Él es el consumador de tu fe. Él te llevará a Dios. No te distraigas. Y quinta y última aplicación, tus pruebas y dificultades no son nada comparadas con las de otros creyentes. Cuando estés sufriendo, piensa y medita un momento cómo otros sí están sufriendo de verdad. Cuando estés sufriendo, mira a Cristo y cómo luchó, y eso te dará ánimo y fuerza. El considerar que tú no sufres ni el 0.1% de lo que Cristo sufrió. Medita en todos los ejemplos de fe dados en la Biblia. Mira la vida de Abraham, mira la vida de David, mira la vida de todos estos hombres. Y si quieres de pronto, puedes leer a Spurgeon, puedes leer a todos estos hombres santos de Dios, y Él te dará ánimo. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, déjame decirte que tú estás fuera de la pista de carreras y tú estás en otro camino, que dice Jesús. Estás andando por este camino ancho que lleva a la perdición. Si tú no estás en Cristo, lo peor no son las aflicciones que tú estás pasando ahora, sino el pecado en el cual tú estás viviendo y serás llevado hasta el mismo infierno. Si no estás en la pista de carreras, estás en otro camino que lleva a la destrucción. ¿Cuál es mi exhortación? Ven a Cristo. No sigas más en el camino que lleva a la destrucción. Quizá este camino es ancho y espacioso y es muy fácil, pero su final es final de muerte.
La carrera de la fe quizás no sea muy fácil. Quizás tú veas a cristianos decir, esta gente pasa por unas cosas, parece loca. La carrera de la fe tiene muchos obstáculos, pero tiene un final glorioso, y la salvación del alma y la gloria eterna en la presencia de Cristo. Nada en este mundo puede cambiar eso. Nada en este mundo es más glorioso que eso. Ven a Cristo, sal del camino de la destrucción y pide a Cristo, el autor de la fe, que te conceda la fe, y así puedas alcanzar por el poder de Cristo el premio que es la vida eterna en Él. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta mañana